Mientras tanto, hoy, ahora y aquí, tenemos a la distancia al doctor Cándido Simón. Doctor Cándido Simón, uno de los abogados más conocidos y reconocidos de República Dominicana, con quien nos va a opinar sobre temas muy importantes de actualidad. Doctor, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias de nuevo por permitirnos compartir con ustedes pareceres sobre las novedades que vienen aventando hacia la erradicación de la democracia. Pero, pero doctor, buen día. Pero, ¿y por qué que usted nos ha votado y no viene aquí de manera presencial? Que Yo no. tomé la decisión de dejar que los sabios opinen sobre el Código Penal, la reforma de la reforma, eh, los avances y procesos del sistema democrático en la República Dominicana, donde se ponen a probar eh, cuchillos para su garganta, los mayoría importantes del partido del gobierno. Entonces, tomé la decisión de dejar que los que saben opinen. Entonces, por eso, además estaba trabajando fuera de la institución y estaba muy concentrado en eso, pero ya estoy aquí con ustedes. Bueno, ya. Además, no tengo que opinar si lo hago por aquí. No, está bien. Bueno, ya el caso concreto, ayer entró en vigencia, en vigor el Código Penal, que usted eh, No se atacó, sabe. atacó duramente algunos aspectos, pero ya entró en vigor. Ay, ustedes los No, abogados y nosotros los judiciables no. tenemos que arar con ¿Sabe eso. No, qué? no, escucha, te acaba de decirle el doctor que no entró en vigencia. ¿Qué dijo, doctor? No, No entró en vigencia, no doctor, se ¿cómo es sabe. eso? Que no se sabe. ¿Cómo que no se Si sabe? está vigente, hoy estamos a día 4. Explique eso, doctor. Entonces, resulta que la reforma, que no es de un código, que no es nuevo, si no es nuevo, por lo menos no es moderno, el Código Penal fue publicada el día 3 de agosto del año 2025, del año pasado. Y las leyes, la Constitución establece en el artículo 101 que las leyes entrarán en vigencia conforme al artículo 1 del Código Civil. Es decir, la Constitución le da categoría de norma constitucional al procedimiento establecido en el artículo 1 del Código Civil, que dice que las leyes entrarán en vigencia un día después de su publicación en el Distrito Nacional y 2 días después de su promulgación y publicación en el resto de las provincias del país. Entonces, sí, fue promulgado y publicado el 3 de agosto del año pasado. En el día de hoy, 4, es cuando entra en vigencia en el Distrito Nacional, y mañana 5, 2 días después, entrará en vigencia en la provincia de Santo Domingo y el resto del país. Consecuentemente, eso es lo primero. Lo otro es que el 27 de julio del año pasado, de este año, mediante el decreto 505 de este año, el presidente promulgó y no ha publicado la ley 4426, que reforma la reforma del Código Penal. Entonces, esa ley establece que para el caso de los no mortales, es decir, de los empresarios, se prorroga la vigencia del código anterior por 3 meses más. Pero para nosotros, esta vigencia ahora en la capital, yo pretendo salir de la ciudad en un rato para la provincia de Santo Domingo para que esta vigencia contra mí mañana. Ya. El punto es que
escúcheme, esa ley es una reforma de la reforma, dijo el presidente, el doctor jurídico del Poder Ejecutivo, que es pacífico, Jorge Subero Isa, dijo que no ha sido publicada en la Gaceta Oficial ni en un medio de comunicación nacional, que es la otra opción. Entonces, hasta que se publique en la Gaceta Oficial o un medio de comunicación nacional la nueva ley, la reforma de la reforma, esta no entra en vigencia tampoco. En consecuencia, si en el día de hoy procesan a una empresa comercial o empresarial o una entidad financiera, un banco, cualquier otra entidad jurídica que no sea persona física, como una empresa, una SA, una SRL, y la procesan para tener capacidad penal, va a ser con un código sin reformar. Porque en la reforma es que dice que se prorrogará para 3 meses. En palabras muy simples, en este momento estamos en una modalidad de especie de limbo jurídico, porque el Código Penal nuevo derogó el viejo, de 1884, lo deroga al final, 300 y algo, el último artículo que deroga a aquel código. Entonces podría decirse que jurídicamente en este momento no tenemos código. Nos va a pasar a los que proceden hoy, le va a suceder lo que pasó cuando procesaron a Francisco de Rosario Sánchez, el patriota, que sabe que era abogado, fue el primer defensor público y el primer fiscal del país. Y fue el que levantó la bandera y proclamó la separación el 17 de febrero de 1844. Porque el que proclamó la separación del país fue Sánchez, y uno de los autores de la declaración del 6 de enero de ese año, con el que se gobernó hasta el 3 de noviembre de 1844, por lo que digo que esa declaración de la separación fue la constitución del país. Lo que importa es tener es que a Sánchez lo juzgaron en San Juan de la Maguana por traición democrática. ¿Sabe qué? Él fue el que proclamó la separación de Haití, que había unido la isla cuando Haití pertenecía a Francia. Entonces, después se opuso a la anexión española y lo procesaron en San Juan de la Maguana por traición a la patria. Escuchad, a Sánchez el patriota los juzgaron y lo condenaron por traición a la patria. Y contra Duarte hay una orden de conducencia vigente todavía, porque Duarte estaba en Venezuela cuando eso sucedió. Si alguien ve a Duarte por ahí, ya sabe que no es esto. Lo que importa es que Sánchez hizo su defensa, había sido abogado del juez que lo estaba procesando en ocasión de un proceso que siguieron contra ese juez, el presidente de la Junta Militar. Había seguido un proceso en Santiago y Sánchez era defensor público. Y lo defendió a él, lo había conseguido en Santiago por una afectación con un juez que presidió la Junta Militar, entre el cual procesaron a Sánchez por traición a la patria de San Juan de la Maguana. Y él le preguntó lo siguiente. Y le echó eso en cara. Se llama presidente. Sí, él dijo, ¿con qué código me van a juzgar? Si cuando ustedes anexaron la República a España, derogaron el Código Penal francés y el Código Penal español está vigente en este país. En consecuencia, no hay código. Deben descargarme en virtud de que no hay pena sin una ley previa. En consecuencia, el juez dijo, Francisco Sánchez, él no era del Rosario porque papá nunca lo reconoció. Sí. Su madre era Sánchez. Y entonces lo quiso ultrajar con el tema de que no era hijo reconocido, que era un prófugo. Y le dijo, Francisco Sánchez, usted se ha burlado en otros escenarios, pero en el mío no va a ser así. Y le digo, le recuerdo a este honorable juez, que es Francisco Sánchez, hoy Francisco de Rosario Sánchez, fue aquel abogado que lo defendió en Santiago por homicidio de un sobrino del pastor. De manera que Francis, un discurso precioso que tuvo Sánchez, Sánchez, un sobrino de él, escribió un libro sobre el juicio a Sánchez, se publicó sobre la UAS.
y lo tengo como un tesoro. Y recoge algunos fragmentos de su defensa. Lo que importa es que en este momento hay un limbo jurídico, porque no está en vigencia, no haber sido publicada la ley que reforma el código penal, y en la provincia de Santo Domingo no ha entrado, ni el resto del país, no ha entrado en vigencia el código penal contenido en el 74 del año 2005. Ok, doctor, pero para ponerlo que la gente lo entienda. Como el nuevo código derogó el viejo código y el nuevo código no ha entrado en vigor, quien cometió un delito anoche, ¿con qué código lo van a juzgar? Hay tema. Depende si fue de este lado del río Sama, o el río Isabela, o de aquel lado. No, ¿Cómo lo ves? lo cometió en Montecristi. ¿Eh? En Montecristi, digamos. Entonces esa persona... Tendría que juzgarlo tenía que juzgarlo con el código anterior. Entonces no hay un Es más, en palabras simples, óigame, en este momento... ¿No hay un limbo jurídico, doctor? Escúcheme, en este momento, sí, tienes razón, en este momento, lo que hay es dos códigos en el país. En este momento, en la capital, en el Distrito Nacional, atiéndame, de este lado de los moteles, yo no sé si ustedes saben que después de la reforma, después que se creó la provincia, ya el Distrito Nacional no tiene moteles. Todos los moteles quedan en Jaina. Consecuentemente pertenecen a la provincia de Santo Domingo. No, Y una no parte importa. Lo que importa es, ahí, ¿cómo que no importa? Hágame una cosa. ¿Sabe el costo de un hotel ahora? Hágame. En este momento, en la capital, está vigente el Código Penal contenido en la ley 7425. Y en la provincia de Santo Domingo, de ahí para allá, de los ríos, de ahí para allá, en el país, está vigente todavía el Código Penal de 1844. Pero ahí, hasta ahí vamos bien, doctor, hasta ahí vamos bien, porque Sí. así es que está establecido. ¿El limbo se va a producir o ya se produjo? Porque usted lo ha dicho, que hay un limbo. Es la confrontación, yo diría. Una de las incongruencias que contiene estas normas es eso. ¿Saben por qué? Porque los que Siempre ha hoy sido así. son, escúcheme, los que hoy son látigos, que son los legisladores riferos y camioneros e intelectuales, que hay muchos ahí en el Congreso, No lo denigre, no doctor. quisieron comprender. Sí, sí los hay. Hay gente con mucha formación ahí. No, claro que sí, pero no denigre a nosotros. No lo estoy denigrando. Ser camionero no es denigrante, es un trabajo. Pero son camioneros. Y yo no digo empresarios del transporte, que no son sindicalistas tampoco. El punto es, sí. El punto es, señores, que le bastaba con escucharnos y simplemente modificar un artículo del Código Penal que dice, artículo 393, entrada en vigencia, la presente ley entrará en vigencia a partir de los 12 meses de promulgación y por su publicación. Se modifica ese artículo para que entre en vigencia 3 meses en noviembre, en agosto, septiembre, octubre y noviembre. En noviembre de este año, ¿para qué? Nada más. Para poder acotejar las 80 propuestas que presentó la sociedad civil, que presentamos varios. Yo no presenté ninguna porque no voy a obtener mojigatos. Como no pretendo tampoco participar, salvo circunstancias muy especiales, como candidato de nuevo para la Suprema Corte de Justicia. No pretendo meterme en eso, porque me pongan uno de mojigatos. Lo que importa es, simple y llanamente, modificar ese artículo y disponer que entrara en vigencia el código en noviembre de este año para dar oportunidad a evaluar con seriedad las 80 propuestas que se hicieron cuando abrieron el plazo de 3 o 4 días para escuchar propuestas. 20 propuestas de legisladores, óyeme, de modificación. 70 artículos impugnados por varios juristas ante el Tribunal Constitucional.
para dar oportunidad que en esos 3 meses se cotejara todo esto y no cometer esta locura por la prisa. Este es el código de la prisa, con la reforma de la prisa, del apresuramiento. Señores, y después de la Constitución, la norma más sensible y significativa y drástica que hay contra una sociedad, una comunidad de una sociedad determinada, de una nación determinada, es una ley penal. Es el Código Penal. ¿Saben por qué? Porque estamos en un sistema democrático, capitalista. ¿Y saben qué hace un Código Penal que ataca la libertad, que es el centro de la democracia? ¿Saben qué hace un Código Penal que ataca el patrimonio y la propiedad, que es el centro del sistema capitalista? Consecuentemente, con una ley penal te pueden llevar a la cárcel, es decir, privarte de la libertad, lo que ataca el núcleo de la democracia, y además de eso, condenarte a una pena, suprimirte una propiedad, condenarte a indemnización y multa. Es decir, ataca la libertad y la propiedad. En consecuencia, es más drástico que la Constitución, que lo que hace es protegerte. Entonces, un tema así no puede improvisarse, no puede modificarse porque los youtubers, los influencers, dirigidos por Piro una parte y por Alofoque otra, que tienen derecho de opinar y de hacerlo, hayan empujado y presionado para que el presidente los oyera, porque no los escuchó, porque dicen ellos ahora que los mareó o lo marearon, no necesariamente el presidente, con quienes ellos se reunieron en el Palacio de la Presidencia para que les oyeran, porque no los escucharon, dejaron la pena privativa de libertad de todas maneras por el derecho a la expresión del pensamiento y a la difusión peor, con hasta 10 años de cárcel en algunas circunstancias. Entonces, con la prisa y la aprehensión, mareando lo que habían, o desdiciendo lo que habían convenido, según dicen ellos, entonces apresuraron una reforma, que es una contrarreforma de la reforma misma. Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, en el Código Penal de 2025, que entra en vigencia hoy aquí y mañana en el resto del país, se establecía penas de privación de libertad de hasta 5 años. Ahora le dijeron a ustedes, los comunicadores, no se preocupen, que ya no lo vamos a llevar a la cárcel por 5 años, sino por 1. Pero van a mandarte a la cárcel. De todas maneras, hay una amenaza de censura previa de llevarte a la cárcel si tú comportas un tipo penal establecido ahí al momento de expresar un pensamiento o difundir una información. Ustedes en este momento están difundiendo lo que yo estoy diciendo. No tienen ustedes por qué asumir responsabilidad por lo que yo estoy diciendo. Principio de personalidad de la pena se llama, sencillo. Usted es responsable por lo que usted hace o dice o deja de hacer o deja de decir. Ahora bien, no por lo que diga otro que a través de mi medio. Eso es un tema. Entonces ahora hay una modalidad que, además de condenarte, el juez puede dictar una pena complementaria que déjame ver si tengo, y si lo tengo, aquí el artículo donde se establece la pena complementaria. Además de la pena principal, el juez puede, señores, inhabilitarte de manera permanente para ejercer la profesión, el oficio o la labor social en ocasión o con relación al cual te condenaran, en palabras simples, más sencillas. Además de poderles condenar a ustedes los comunicadores por difamación e injuria y disponer un año de prisión, y si se ve, y si era para extorsionar, o si la persona a quien la afecta dice, él me estaba extorsionando, ¿y sabe quién es la prueba? El denunciante. Es su palabra contra la suya, con la diferencia que procesalmente tú no puedes ser testigo como imputado, no está pautado, pero como víctima sí puedes ser testigo de tu caso. Entonces, quien diga, el funcionario que diga, él me estaba extorsionando, por eso me estaba atacando el honor de la consideración, fluyendo información que es verdad, porque la excepción de la verdad ahora no está consignada en el código, como está la ley 6132, que establece como tú difamas a alguien, atacas el honor de la consideración y se cree por difamación. Si tú pruebas la verdad de lo que dijiste, no hay tipo penal, que es la excepción de la verdad. Pues en el código no está la excepción de la verdad.
si tú atacas el honor, la consideración, o dice una persona que atacaste es un buen nombre, o un funcionario, porque dices que difundiste o dijiste una información que aunque sea cierta, te pueden procesar, porque no existe la excepción de la verdad. La prueba contraria sí, pero bueno. Lo que importa retener a todo eso es que además de la pena, el juez puede disponer la inhabilitación definitiva o permanente para ejercer la profesión de periodista, o para ejercer la profesión de médico, o para Doctor, ejercer la profesión de abogado, o para ejercer la profesión para ejercer la profesión de ingeniero, o para ejercer el oficio de periodista, porque el periodismo profesional no está consignado en la Constitución como obligatorio de suscripción. Es decir, un no periodista graduado puede ejercer el periodismo como oficio. Y pues entonces dice, como oficio la ejerces y atacas el honor, la consideración, o dice él que tú la atacaste y él que es la prueba contra tu palabra, entonces demuestra que eso pasó así. El mismo juez puede inhabilitarte de por vida para ejercer la profesión. doctor, pero eso Señores, aparenta y huele a la violación de derechos fundamentales. es que déjeme decirle, la inhabilitación para ejercer una profesión es una función disciplinaria administrativa. Cuando un juez comete, por ejemplo, en el ejercicio de la función, una infracción penal, o un policía, o un militar, o un periodista, o un legislador, o un fiscal, hay una jurisdicción administrativa disciplinaria que además de la pena, el proceso penal, pueden juzgarte disciplinariamente, y es en jurisdicción disciplinaria administrativa donde deben decidir sobre si continúas o no ejerciendo la función o la profesión o el oficio. Me explico. La policía tiene, bueno, déjenme irme con los jueces. Los jueces tienen se llama Consejo Nacional, Consejo Judicial. No el Consejo Nacional de la Magistratura, sino el Consejo Nacional de la Judicatura, que tiene función disciplinaria contra los jueces. Entonces, si comete una infracción penal, por ejemplo, el juez de lo penal lo puede condenar, pero no hay inhabilitación de la profesión. Exacto. Esta es una función del Consejo Nacional de la Judicatura. En el caso de los fiscales, Consejo Superior del Ministerio Público. En el caso de los policías, Consejo Superior de la Policía, o Inspectoría o Asuntos Internos. Función administrativa disciplinaria. Esto se lo asignan ahora al mismo juez. Vamos a verlo de este modo. Suponga que usted, en ocasión del ejercicio de la profesión de abogado, ofende al juez, comete un delito en audiencia o de audiencia. Ese juez te puede condenar por haberlo ofendido o él considerarse ofendido, y además de eso inhabilitarte de manera temporal o definitiva para ejercer la profesión de abogado. Es decir, quien te juzga también te saca del foro del ejercicio, pero eso afecta al derecho al trabajo. Pero una de las bellezas que tiene este código es, yéndome ya para otro lado, es que establece lo que se llama medida de seguimiento sociojudicial. Una de ellas consigna que el juez podría disponer una medida sociojudicial consistente en trabajo comunitario, pero la Constitución de la República prohíbe el trabajo obligatorio, forzoso. El trabajo público. En el artículo 40. El 83. Cual trabajo que sea. Usted no puede imponerme a mí que yo trabaje en ninguna área, porque la Constitución de la República prohíbe el trabajo forzoso. Y una sentencia es forzoso. Abolió la condena de trabajo público. Pero óigame esta. Yo necesito que ustedes me digan, me ayuden en esto. Esto se llama, lo que le voy a narrar, un tipo penal abierto. El principio de legalidad dice, que está en el artículo 2 del mismo código, pero es un tema constitucional, que la razón por la que te condene debe ser precisa y exacta, taxativa y clara. O sea, tú no puedes, es el principio de legalidad, porque la interpretación y la aplicación de la ley penal es restrictiva, es cerrada, no puede ser abierta, porque entonces se viola el tema de la Constitución, el principio de la Constitución. ¿Saben por qué?
porque repito, es que una ley penal, y el código es una ley penal, restringe la libertad y la propiedad. Por eso hay que interpretarla y aplicarla y escribirla de manera taxativa, expresa y clara. Pues saben una cosa, este código prevé lo que se llama imputación falsa. Oiga, cuando habla de imputación es un error porque esto incluye denuncia, querella, acusación, imputación, acusación. Oiga, quien imputa a otra persona ante un miembro del Ministerio Público, ante un fiscal, o de la autoridad competente de la comisión de una infracción a sabiendas de que se trata de una imputación falsa. Está bien. Óigame, oiga esto. Necesito que me ayuden a ver qué ustedes entienden por esto. O hecha en temerario desprecio de la verdad. Es un poema. Eso es pero además muy amplio. Esta última parte, pues, óigame, yo le preguntaré a ustedes, a las personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué tú entiendes? 5, una encuesta, por separado, en diferentes lugares. ¿Qué tú entiendes por temerario desprecio de la verdad? Alguien dirá, bueno, yo no sé qué es. Bueno, Otro dirá, bueno, indica eso es también que tú, yo estoy restringido para opinar. óigame, eso es un tipo penal abierto. Será sancionado de la manera siguiente. Va. Entonces si la infracción imputada es muy grave, con 2 años de cárcel. Si es grave, con 1 año de cárcel. Sí. Y si es leve, bueno, con una multa del sector público. Adivinen, señores fiscales. Esta partecita me gusta un poco. Párrafo. Las mismas penas se impondrán cuando se trate de miembros del Ministerio Público o cualquier autoridad. Vamos a verlo de este modo. Si los fiscales, en temerario desprecio de la verdad, presentaron una imputación o una acusación en temerario desprecio de la verdad, amigo mío, el juez Si el juez lo rechaza. tiene sus... No, si lo rechaza, no. Bueno, si se demuestra que no, que era inocente. Y los fiscales pueden equivocarse. Exacto. Entonces, Tú ves, son pueden ser personas. perseguidos los fiscales. No solo perseguidos, sino además de eso, inhabilitarlo de manera permanente para ejercer la función de fiscal. Ah, bueno, pues entonces estamos yendo a la O sea, época de las cavernas. yo no logré entender cómo es que incluso desde el sede del Ministerio Público están aplaudiendo la entrada en vigencia de este código. Doctor, a propósito, nos queda un minuto, doctor, nos queda un minuto a propósito de la entrada en vigencia. Lo que usted dijo tiene mucha relevancia. ¿Qué dijo usted? Que el magistrado Subero Isa, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, indica que no se ha publicado aún. Por fin, ¿eso es normal lo que él dijo o es un aviso lo que él está haciendo? ¿Qué interpretar? No, es una advertencia, porque él es la fuente. Es ahí donde se promulga. Él es el que redacta la promulgación y dispone la publicación que firma el presidente, que autoriza el presidente. Pero debió ser publicado ya. Debió ser publicado, solo que regularmente posiblemente no advirtiera, recuérdense que él es nuevo en esa función, recuérdenlo. Sí, pero no advirtiera sí, fue juez, pero y fue presidente de la Junta Central Electoral y buen juez. Fue presidente de la Junta de varias funciones públicas ha tenido, pero ahí es nuevo. Y uno tiene que acotejarse cuando llega, ¿sí? Sí. Yo tengo muchísimo tiempo ejerciendo la profesión. Si me designaran juez hoy, yo tengo que acotejarme primero para entender cosas desde otra visión. Es posible que habían decidido compilar otros datos que deben publicarse en la Gaceta y entonces no se había mandado a publicar todavía. Pero él lo que hizo fue advertir esto con toda transparencia y honestidad, siempre lo ha sido, para decir, déjense de estar diciendo que entre en vigencia la ley si todavía no entrado en vigencia porque no se ha publicado. Entonces, está promulgada, pero no se ha publicado. Entonces el 3 de agosto se queda como referencia nada más. Sí, como referencia, porque la ley lleva la fecha en que el presidente promulga, no la fecha en que publica. Sí. Bueno. Lo que pasa es que a veces,
promulgan y publican al mismo tiempo. Balaguer, por ejemplo, cuando a una ley no le gustaba, no la promulgaba. Sí. O la promulgaba y no la publicaba. Y se quedaba en el aire. Doctor Por eso en la Candido, Constitución se estableció una sanción que establece que si en cierto tiempo el presidente no promulga, se da por promulgada la ley. Eso fue lo que pasó con la ley 1015, que el presidente de la República objetó la modificación de la ley 1015 del Código Procesal Penal 10 del año 2015, y entonces la objetó y el Congreso no la aceptó ni la rechazó ni la modificó. Pasó el tiempo, entonces el presidente promulgó y publicó la ley porque establece eso, la Constitución, como una modalidad para romper con el cerco de cuando falla el Congreso o el presidente de la República en la promulgación y la publicación. Pues, ahora, finalmente, déjeme hacer una exhortación. Miren, el Consejo de la Magistratura ha convocado para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Nancy Salcedo, una excelente juez con historia en la judicatura, no solo por el tiempo, sino por la impronta que implantó en el sede judicial, ha decidido que no se va a postular de nuevo. Ella es la primera sustituta o vicepresidenta, digamos, de la Suprema Corte de Justicia. Y Luis Henry Molina también ha dicho lo mismo. Parece que no cuentan con los votos para su repostulación o simplemente ya no quieren continuar. El sistema de justicia, con la salida de ella, que ya lo hace tras 42 años en ejercicio, se priva de una gran muestra. Y con Luis Henry voy a decir algo que no va a gustar. La impronta que tiene Luis Henry, que fue el ideólogo de la Escuela de la Judicatura y participó ampliamente en el proceso de transformación del sistema de justicia desde adentro, por dentro. Ahora estaba implementando la digitalización del servicio de justicia de tal manera que no haya que concurrir siempre a gestiones en sedes secretariales para usted obtener una información o para conocer un proceso como estamos nosotros ahora. Ustedes están en un lugar y ustedes en otro y están participando. se nos fue el tiempo, doctor. Y compartiendo con el público. Esto, ojalá que el que venga a liderar la Suprema Corte de Justicia le dé continuidad, porque es una gran impronta de mi gente. Bueno que usted lo haya dicho. Bueno que usted lo haya dicho. Doctor, pase buen día. Sí. Gracias. Siempre, doctor. Nos vemos por aquí. Cándido Simón al final del programa. Mañana les esperamos nueva vez. Gracias por la sintonía.